sei se, porque há muitas imagens que eu vou passar para vocês. Ah, ya. Bueno. ¿Somos formal? Sim, que é recente. Sentarte, sí. Exacto. Así queda registrado. Bienvenido, cómodo. Sí. Bueno, somos bien formal. Hola, hola. 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 Sí. Hola. Bueno, vamos a arrancar la última conferencia del Congreso, aquí en la Casa Nacional del Bicentenario, después de 7 jornadas, esta es la octava, el 6º Congreso Internacional de Teatro Contexto Tipea, Poéticas Transindisciplinarias, que nos ha llevado el recorrido a través del Argentores, el espacio de encuentro de Argentores, allá ya hace varios días. Después estuvimos en Vicente López, en la Casa Puertas Abiertas, presentando libros, conferencias. 4 días en el sábado espectaculares, también con conferencias, performance, presentación de libros, expo de libros. Creo que después de la pandemia haber podido hacer el congreso y en las condiciones que lo hicimos es para estar más que contentos y felices ahora de poder hacer este cierre acá con Ronei Vieira desde Goiânia, Brasil, que nos va a hablar un poquito de la Noche de los Asesinos de José Triana, este poeta, dramaturgo cubano del centroeste, ¿no? de Cuba, que fallece también en el 2018, año en que ustedes hacen también la performance. Está bueno esa recuperación que pueden hacer. Triana fallece en París y tuvo ahí una serie de idas y vueltas entre Cuba, España, Europa. Bueno, vamos a descubrir la transcreación, ¿sí? Un poquito, vamos a hacer el recorrido, ¿me parece? La Noche de los Asesinos. Sí. Ahí vamos. Todo tuyo. Vou tentar usar isso. Pero se desistir, tudo bem. Vou falar um pouco primeiro de Máscara, que é o grupo, para que compreendamos que estamos falando. O espanhol não é bueno, então se estiver falando algo que não se entende, me diga. Vou falar muitas coisas, pero podemos fazer como um diálogo também. Se meio que estou falando quer falar algo, tudo bem. Se levantar a mão e vamos conversando. Então, este trabalho, como Alejandro estava falando, estrenamos em março de 2018, em janeiro de 2018, e José Triana faleceu em março. Então, pero estuvimos, o primeiro contato com a obra para uma possível montagem foi em 2013, pero iniciamos o processo em 2016, por muitos motivos. Então, não sei que acá estamos entre amigos, pero não sei quem conhece Máscara. É um grupo de teatro que foi fundado em 2002 por Robson Corrêa de Camargo, que quando ele se vai para Goiânia para dar classes de teatro na universidade, funda esse grupo, né? Hoje, este ano, estamos comemorando 20 anos e então foi um ano com muito trabalho, ainda bem, depois de 2 anos de pandemia.
Nosotros estamos con ya algún tiempo como debruçado, como muy empeñado en trabajar las obras de Samuel Beckett. No tanto por un deseo de vamos investigar Beckett, y más por coincidencias, tal vez. Porque en 2005 estrenamos Esperando Godot. Este niño ya está ahí, muy alto, pero el elenco de 2005, yo no estaba, entrado en el grupo en 2006, y para la montaje de Esperando Godot se fue como 3 años, de 2002 a 2005. Y después de este trabajo fuimos invitados aquí por Buenos Aires, por Festival Beckett, para presentar otras 2 obras de Beckett, y por eso empezamos a pesquisar, y después ya había entonces algunos años trabajando con este autor, y había personas en Goiânia con deseo de compreender que es ese autor, entonces hicimos otras puestas por eso. Pero La Noche de los Asesinos es como, tal vez cuando salimos un poco más, y como estamos ahora, estamos remontando Godot por la conmemoración de los 20 años, mas los proyectos futuros no hay Beckett, hay Penner, hay un autor goiano, entonces estamos parados en Beckett. En 2008 y 2012 montamos un texto de Nelson Rodrigues, un autor importante dramaturgo brasileño, que es Senhora dos Afogados, que es una puesta que no está en nuestro repertorio porque es muy difícil, porque es un elenco muy grande, como 15 personas, entonces difícil se mantener en el repertorio. Companhia que apresentamos acá y que estrenamos en Festival Beckett, acá de Buenos Aires, que esta está desde 2009 en nuestro repertorio, que también montamos a convite de acá del Festival Beckett, y que también siguen repertorio. Siguen repertorio significa que estamos como, se alguien sale del elenco, se va cambiando, de una forma es un trabajo de formación también, con las personas que van adentrando el grupo. Curta Beckett, que presentamos en México, pero ya hoy casi todo el elenco es otro. Incluso la última puesta texto para nada está muy diferente. Curto Beckett son como 4 puestas de Beckett. Esbozo para radio, no sé cómo es el nombre acá. Va y viene, Ohio improvisado, y texto para nada, el 4. Cascando Beckett, una imagen como otra cualquiera, que es hicimos en 2016 y retomamos este año, pero no como uma série igual. Cascando está muy diferente de que se estrenó en 2016, que es una puesta de radio de Beckett que hicimos. Y la última montaje es La Noche de los Asesinos, que está en repertorio y que vamos a hablar un poquito más hoy. Yo voy a pasar un video rápido, como 5 minutos, que ese video es que quería no solo fotos, que pudiesen ver un poquito de nuestros cuerpos en movimiento. Parte de estos vídeos son de que lo hicimos este año, un proyecto que se llamó Invasão Mascarada,
que levamos estes espetáculos para as calles, para espaços abertos, como uma proposta de invadir o espaço urbano e de que as imagens se fueran mais fortes que o texto de Beckett e que se pudiera como de alguma forma cambiar a forma como as pessoas miravam sua cidade. E também marcou o retorno de Máscara depois de 2 anos parado. Quando volvemos, fuimos a la calle, que é algo que Máscara nunca havia hecho. Sí, nunca habíamos ido. Já apresentamos como em escolas, em las ocupações, que em Congresso Nacional, que também quando havia uma manifestação de professores. Nós estamos sempre tentando estar, experimentar outros lugares e de alguma forma que este trabalho que nós estamos fazendo também se comunique com o que nós acreditamos politicamente, socialmente, sensivelmente. Então, companhia, por exemplo, hicimos no final de tarde, então a pessoa iniciava com este consuelo se indo embora e terminava já de noite. Esta é Praça Universitária, em Goiânia. Que é onde hicimos en este Centro Cultural Martín Sereré, pero no dentro del teatro, pero utilizando los dos teatros como escenario, porque estes dos teatros antigamente era como caja de agua, durante a ditadura militar em Brasil se foi espaços de tortura e depois se convertiu em centro cultural com estes dois teatros, que era de onde era a caja d'água e teatro aberto. Este é em Avenida Goiás com a Avenida Anhanguera, é o cruzamento mais importante de Goiânia, e que há bandeirante, alguém conhecido como El Diablo Viejo, que ha matado muitos indígenas em Goiás, e há uma estátua muito grande dele. As imagens de Cascando são como de uns poucos dias antes de irmos para cá.
Este é La Noche de los Asesinos. Porque só para conhecermos este trabalho, porque creio que como nós trabalhamos com o corpo, é bueno ver um pouco nos movendo. Vou agora falar um pouquinho mais de La Noche de los Asesinos. Vou ler um pouquinho porque é mais, mas também não me quero lendo e qualquer coisa me interrompa, por favor. Bom, não sei se todos conhecem a obra, né? A obra põe em cena três irmãos, que é Lalo, que tem 30 anos, Cuca e Beba. A Cuca não define a idade e Beba há como 20 anos. Que cada noite acudem ao sótão de sua casa para planificar, ensaiar ou representar o ritual de assassinato de seus padres. Dividido em dois actos, ao longo da obra, os três personagens interpretam a outras inumeráveis figuras, incluindo seus progenitores, em uma espécie de evento macabro, ou ao menos uma sessão de psicodrama. La Noche de los Asesinos é um teatro dentro do teatro, um juego, onde se invita al espectador a ser cúmplice, a entrar em um juego peligroso donde la sala não é la sala é la cocina, el cuarto não é el cuarto é el inodoro, que é uma musiquita que se van cantando durante a obra. O parecido é anunciado por Lalo já em primeiro diálogo. Eu los matei. E passa a descrever a cena que deve imaginar o público. Os ataúdes, as flores, as velas. Esta ressignificação constante do espaço, tal e como lo define o autor, e o diálogo de los personagens imaginários se verá a lo largo da obra. O recurso de instigar a imaginação permite uma conexão com o universo infantil em que os padres são, ao começo, a única autoridade e a fuente de toda crença. Assim como definia isso, como definia Freud, que em los primeiros anos como se os niños se vê os padres. Deste modo, como quem disse, vamos a jugar? Os hermanos insertam ao público em um juego mortal, onde o risco de identificação está presente, não só com a história apresentada, sino com a história de cada um de nós. Mirando a estes jovens adultos, ensaiamos o assassinato de nossos padres. Todo é alegórico. São actores que representam a Lalo, Beba e Cuca, quienes a su vez também actuam. A realidade e a fantasia se confundem, se expõem questões intrínsecas a las formações psicológicas e sociais,
se llevan al extremo las contracciones, los deseos y las frustraciones. La incomodidad con el propio tema del texto no es más que la puerta de entrada de una experiencia que se traduce en una confrontación con los tabúes que envuelven las relaciones humanas, ya sea en el ámbito familiar o social, o simplemente mirándose al espejo. La violencia de los que sueñan con cambiar la realidad desde dentro, aunque la única salida sea matar a sus verdugos, y el exilio como solución para los que necesitan alejarse para soñar otra realidad, es también una posible conexión de la obra con el proceso revolucionario cubano y la vida de José Triana, que Alejandro hasta ha hablado un poquito, y el propio autor dice en una entrevista que la obra es como una metáfora de este momento en Cuba. El triunfo de la revolución en 1959 instigó intensas transformaciones sociales en Cuba. Se fomentaron las actividades artísticas y culturales mediante la aparición de nuevas editoriales, publicaciones, teatros, escuelas de arte en cada provincia, colectivos estables de teatro dramático y para niños subvencionados por el Estado, y diversas presentaciones, así como incentivos para erradicar el analfabetismo y la existencia de grupos de teatro amateur de estudiantes y trabajadores. A pesar de estos logros, el gobierno castrista comenzó a interferir más activamente en la autorización y censura del contenido de las obras artísticas y a partir de la década de 1960. En su discurso Palabras a los Intelectuales, pronunciado en 1961 en una reunión con políticos y intelectuales para discutir el impedimento de la exhibición del documental PM de Saba Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal, que trataba de la vida bohemia de La Habana con sus bares, sus restaurantes y clientes. Fidel Castro subrayó que los artistas que tenían actitudes consideradas por su gobierno como contrarrevolucionarias debían encontrar formas de adaptarse. Esto significa que dentro de la revolución, todo. O contra la revolución, nada. La vigilancia constante de la producción artística era también una forma de analizar la conciencia política y la actitud y actividades sexuales de los artistas, tergiversándolas con la moral, o mejor dicho, con la moralina. En este sentido, la persecución a los intelectuales se sustentó en el machismo y la homofobia tan recurrente en las sociedades patriarcales latinoamericanas. La declaración oficial de que los homosexuales no eran bienvenidos en Cuba también tuvo lugar en 1961, en 11 de octubre, en el evento que se conoció como la Noche de las 3P, en referencia a los pederastas, las prostitutas y los proxenetas. En esta ocasión se detuvo a personas que disfrutaban de la vida nocturna de La Habana y que reunían algunas de estas características. El escritor Virgilio Piñera y el actor y director Vicente Revuelta fueron desairados y acusados de homosexualidad ostentosa, y Triana, amigo de ambos, fue tildado de contrarrevolucionario. Así que tuvieron que encontrar la manera de evitar la cárcel. Después, una política de persecución individualizada
se convirtió en 1964 en una política de persecución masiva, con registros y internamientos de homosexuales reales o presuntos en las UMAPs, que es Unidad Militar de Ayuda a la Producción, en Camagüey, que funcionaban como campos de trabajo forzado para desviados ideológicos y sexuales. En las UMAPs también querían abandonar el país, también fueron encarcelados los disidentes, los hippies, los jóvenes que querían abandonar el país, los religiosos, seminaristas católicos y también los protestantes de la iglesia del interior, los estudiantes purificados de las universidades, los intelectuales, los jóvenes campesinos que se negaban a integrarse a las cooperativas y los propietarios de pequeñas empresas urbanas. No por casualidad, en la noche de los asesinos, Beba utiliza la ciudad de Camagüey para desviar las visitas imaginarias de la ausencia de sus padres. Adiós, Margarita. Buenas noches, Pantaleón. No se olvide, mamá y papá fueron a Camagüey y no sabemos cuándo. Esperamos que vuelvan pronto. Adiósito. El lugar que se concentraba el castigo a todos los que alejaban la senda castrista representaba también el lugar de paso del padre y la madre, símbolos del conservadurismo, el autoritarismo, la violencia y la castración de las libertades. Una ironía ciertamente en la obra de Triana. En otro pasaje, el autor hace una posible referencia a la violencia hacia los homosexuales en su país, en el periodo en cuestión. Lalo, que es la víctima más evidente de la agresión de sus padres, esboza en varios momentos el deseo de vivir plenamente, de decir y hacer lo que deseo y siento, y que lo que hago tenga sentido verdadero. Sentimiento compartido por los homosexuales e intelectuales que necesitaban esconderse, no podían vivir la libertad de expresar sus deseos para no arriesgarse a perder sus derechos básicos. Al igual que Lalo, solo quedaba su casa isla y un cuerpo que aprisiona la rabia y los deseos de transformación y de vida. Así, en un momento dado, Beba, en representación del padre, dicta la sentencia del trabajo en forma de castigo. Lalo, lavarás y plancharás. Es un acuerdo que hemos tomado tu madre y yo. Ahí están las sábanas, las cortinas, los manteles y los pantalones de trabajo. Limpiarás los orinales, comerás en un rincón de la cocina. Aprenderás, juro que aprenderás. ¿Me has oído? Al igual que en un campo de trabajo, aunque su progenie tiene 2 hijas mujeres, las tareas domésticas se las da al único hijo varón. Actividades que en una familia patriarcal de clase media de los años 50, época en que Triana sitúa la acción de la obra, eran entendidas como obligaciones de las mujeres y en consecuencia motivo de ofensa a la masculinidad de los hombres que eran invitados a realizarlas. En contextos machistas, en que la homosexualidad masculina se entiende como una aproximación del femenino y por tanto sería una traición a lo masculino y un envilecimiento ante los privilegios de ser hombre, la actitud del padre hacia Lalo refleja no solo la violenta persecución a los homosexuales en Cuba,
de los años de 1960, 70 y 80, sino también las actitudes de innumerables familias contemporâneas de diversos países, quando se interam de las diferentes identidades sexuales a sus hijos e hijas e procuram a imposição de estándares normativos únicos de sexualidade. Que Triana, em uma entrevista com a Diana Taylor, falava deste momento que La Noche dos Assassinos é uma obra vinculada ao processo revolucionário que foi escrita em um período ambíguo de transformação. Contra quem se escrevia? Contra todas as medidas repressivas. Para mim, o acto revolucionário é um acto de libertar, não é um acto repressivo. É o acto de sonhar e viver melhor na sociedade. E por que esses niños se metem em um granero e começam a hacer e rehacer incessantemente essas representações? Contra quem estão lutando? Estão lutando contra o ordem estabelecido das banalidades que vão minando pouco a pouco suas vidas. E, sin embargo, curiosamente, já em eles está o germen da destruição, nesse mesmo momento em que empieza a batalha contra esse poder. Eles já estão amordaçados dentro do juego. Se vão a seguir hasta sempre no juego. Triana também reconhece que a obra em si transcendia a contingência e transformava em uma metáfora. E como toda metáfora seria aplicável ou utilizável em diferentes níveis de interpretação. Al igual que Samuel Beckett ou Eugenio Ionesco, autores que inspiraram a José Triana em los inicios de suas incursões em la dramaturgia, o dramaturgo de la isla também permite que sua obra que as leituras sejam múltiplas e realizadas dentro da experiência de cada leitor e o espectador. A puesta en escena de Máscara também sigue este caminho, instigando leituras simbólicas e experiências sensoriais múltiplas em sua construção estética. Estrenamos em 26 de enero de 2018 em um espaço da Universidade Federal de Goiás, que é Sala 8. Que é acá como Sala 8, pero a Sala 8 é uma espécie de hangar mal cuidado da Escola de Música e Artes Cênicas, onde se concentrava a maior parte das atividades de investigação do Grupo Máscara, e, em consequência, o lugar onde se viveu todo o processo de construção do espetáculo. Assim, a Sala 8, já estou misturando, também o sótano del Máscara. Ideia reforçada por la criação de um panel de carteles de las produções del grupo, que cobria parte das paredes exteriores a la puerta de entrada del espaço para la apresentação da obra em questão. A própria ubicação del cobertiço dentro da universidade, oculto atrás de um museu, já a salida da instituição parte com pouca iluminação, causando a impressão de ser um lugar abandonado dessa escola. O lugar permite ao espectador a sensação de entrar em um recinto secreto, de observar através do ojo da cerradura a intimidade das atrizes e do actor. A ação de los intérpretes, que está Gabriela Vitorino, eu, Elmara Damasceno, que são os intérpretes, ali é o diretor, Robson Correia de Camargo. Nossas ações começam a ver-se bajo sospecha, toma como contornos de um crime, como o parricídio, escenificado por los personagens del texto. O público que entra na Sala 8 se convierte, em consequência, em cúmplice do que allí ocorre en el arte, en la realidad. En los primeros, nosotros, sí, en
voy a hablar un poquito del proceso. Nosotros que traducimos el texto, ¿no? A Poliane, que es una profesora, es mi hermana, es una profesora de portugués y de español en Brasil, una pesquisadora de literatura, que hace siempre un trabajo con nosotros de análisis del texto, para que podamos mirar no solo por el viés del teatro, mas también de cómo una persona de literatura puede sacar cosas de allí, descubrirlas entre líneas. Entonces es un trabajo de discusión del texto muy interesante que ella hace con nosotros. Y entonces ella tradució el texto porque no tenemos traducciones de José Triana para portugués de Brasil. No hay. Entonces, como no nos llega casi nada de Cuba, la verdad. Ya en la sala de ensayo, en los primeros momentos de lectura conjunta, conocimiento y discusión del texto, las actrices y yo iniciamos de forma simultánea, intuitiva, la identificación de los personajes y situaciones de la obra, despertando en cada momento recuerdos de la infancia y de las relaciones con padres, madres, hermanos. Y como reflexión del propio Triana, La Noche de los Asesinos puede funcionar como una especie de terapia válida para el espectador, en el sentido que puede afectar a las subjetividades, ascender a los recuerdos, plantear reflexiones sobre el mundo privado y colectivo, instigar la catarsis. Para nosotros, que ahora estamos investigando estos personajes para que cobraran vida en nuestros cuerpos, el contacto con la dramaturgia provocaba el mismo que para el público narrado y para Triana. Entonces fueron muchas semanas de práctica, son nosotros tres, sin la presencia del director y también la preparadora corporal, la entrenadora corporal, compartiendo los recuerdos, encontrando similitudes, separaciones, cada hora como el terapeuta que busca entender y analizar las cuestiones más íntimas de los hermanos de la calle Apodaca, cada hora tumbados en un sofá y compartiendo intimidades. Y es importante decir que este trabajo, por ejemplo, no era de metodología de vamos como por nuestras vidas, que sentimos, no. Fue algo que aconteció de una manera muy natural, porque el trabajo del máster en nuestra metodología hay algo que es, tenemos el texto y tenemos nuestros cuerpos y en cuanto a metodología no tenemos un director que se quede en la sala de ensayo todo el tiempo, no hay eso. Porque es muy importante el tiempo del actor y de las actrices con el texto, con sus propios cuerpos, comprendiendo el texto sin una mirada externa, comprendiendo sus propios cuerpos, propondo cosas. Entonces, concretamente, en este caso, los personajes que los personajes tienen profundos lazos familiares, también fueron fundamentales para el reparto, establecer una confianza afectiva que permitió experimentar las matices de la relación entre hermanos, desde la complicidad ante un secreto hasta las peleas, porque eso también es algo que se fue mucho trabajado, las peleas. Y cómo nosotros enxergamos eso. El montaje se destacaba por la intensidad física que emplean los intérpretes en la ejecución de sus acciones. Son giros, saltos, sillas lanzadas de una persona a otra, choques físicos, carreras, rodadas, subidas y bajadas de las sillas y la mesa que conforma el escenario, entre otros movimientos
que durante más de 2 horas de juego dictaran el ritmo y la escena y crearan contradicciones entre el discurso y la acción. Eso es algo que trabajamos mucho en todas las puestas. Es algo que como colocamos una lente de alimento en las contradicciones, en las oposiciones, justamente para crear el simbólico. En estas representaciones, por ejemplo, en la primera temporada, que se fue como 10 representaciones muy cercas una de otra, como ya ha perdido como 5 kilos. Es muy física, muy física. Y para este trabajo tuvimos una preparadora, una entrenadora corporal, que es Guarla Paiva, que es una bailarina, una profesora de danza y también actriz, está con nosotros en Cascando, en escena. El trabajo de ella tenía como punto de partida la sensibilización de los artistas en relación a su herramienta corpórea. De manera muy delicada se les provocó para que nos provocó, para que descubrieran nuestros propios cuerpos. Y luego también descubrir el cuerpo de los compañeros, que explorando los límites y las posibilidades de las articulaciones, las investigaciones de las dimensiones vertical, horizontal y sagital, como ella tiene una formación en Laban, entonces este conocimiento estaba muy dentro del trabajo. La transferencia de peso de un soporte físico a otro, así como las particularidades de cada cuerpo, revelando habilidades y limitaciones. Esto es muy importante para el trabajo en máscara, que como nosotros partimos no de algo, que tiene que hacer eso con la silla y todo tiene que hacer, no. Como cada cuerpo puede se relacionar con las sillas y cómo se voy a jugar. Por ejemplo, es un espectáculo que hay mucho ese juego de sillas. Pego una silla y lanzo a un compañero. Y yo tengo, por ejemplo, los 2 hombros como no sé cómo hablar, que deslocado, ellos salen. Entonces, para mí era como un gran desafío de encontrar cómo podía hacer eso que me exigía mucho de los brazos. Y este proceso con Guarla fue muy importante por eso, porque es como encontrar la manera que yo consigo hacer eso. No solo tiene que hacer eso. Entonces, mediante masajes, ejercicios de tacto sobre uno mismo y sobre el otro, y la experimentación de movimientos prestando atención en la musculatura y los huesos necesarios para realizarlos, la entrenadora corporal buscaba desbloquear las inhibiciones y romper los límites establecidos por los gestos cotidianos. Así, tras este momento de sensibilización, las investigaciones avanzaron en ejercicios que potenciaron la expresividad y la precisión de la ejecución de la acción, la disposición ante acciones inesperadas y las resistencias físicas. Eso es también muy importante, porque la apuesta tiene un carácter improviso, entonces no hay como, y al mismo tiempo trabajábamos con como faca, cuchillo, ¿sí? Cuchillos y carreras, y el público muy cerca, entonces también no tiene que ser todo como un improviso, todo improvisado, tiene que tener también un cuidado que con la distancia, saber cómo el cuerpo se va a agir, una precisión y al mismo tiempo una abertura para el improviso. Para eso fue propuesto para nosotros actividades de manter-se como boca abajo, apoyado solo con las manos, variaciones de saltos, giros, torsiones y situaciones de desequilibrio.
Además de juegos con pelotas, luchas corporales, y ahí había una cuestión porque yo y Mara hacíamos muchas escenas de peleas, de luchas, y tenía que tener muy cuidado porque yo, por ejemplo, tenía más fuerza que ella, entonces era un trabajo que experimentamos mucho de las lutas para que nosotros no se machucasen, no se ferissem. Nosotros representamos todo, a principio este ejercicio, sin usar la palabra, porque hacíamos un trabajo de texto unos días y después con Warla hacíamos un trabajo corporal separado. Entonces parte de este trabajo fue sin palabra, solo investigando el cuerpo, y después la palabra se va surgiendo muy, no porque Warla se pide, agora vamos a hablar el texto, no. El cuerpo siente la necesidad de hablar el texto, eso sale muy naturalmente. Tanto que ella miraba en un momento y decía, ¿por qué están hablando ahora? No tenía eso en el papel, no hay problema, porque el cuerpo está pidiendo ahora la palabra, que si entonces estaba separado, ahora ela se va llegando. Las subjetividades del personaje, esto voy a hablar de las subjetividades, pero una cosa antes que es el trabajo de máscara. Nosotros trabajamos con algo que tiene mucho a ver también entre otras cosas, con Grotowski, con que yo habla de trabajo orgánico, de un teatro orgánico, pero para nosotros, tiene el cuerpo, el voz, la respiración, y hay las subjetividades. Y esas también hace parte de eso que llamamos de cuerpo, y las cosas acontecen al mismo tiempo como un proceso de alimentación de uno y de otro. No hay como dejar las subjetividades. El cuerpo, que es un cuerpo memoria, cuando se movimenta, todo viene. Y cómo utilizamos eso a partir de una mirada física, no es como una mirada de terapia, es como una mirada física, como la subjetividad compone a fisicalidad, no es separado. Y tampoco es algo de... las emociones son algo que debemos rechazar como algo peligroso, tampoco utilizar el teatro como un lugar de vamos ahora a curar nuestras cuestiones. Puede ser como Triana habla que eso acontece, pero no es el objetivo. El objetivo es físico. Y la fisicalidad de las subjetividades es lo que nos interesa. Entonces, la subjetividad de los personajes se encontraron mucho más por un proceso de investigación de la fisicalidad, cuando estoy hablando, que por un análisis psicológico del texto. No paramos en eso, en un momento discutimos, pero después es texto en cuerpo, no es como un análisis mental del texto. Paralelamente a los momentos con Warla, nosotros trabajamos con Robson o solo, y los días que estábamos solo, la búsqueda se basaba en un rescate de la memoria corporal y lo vivido con la preparadora corporal, asociándose ahora necesariamente a las líneas de los personajes. La idea era que nosotros pudiésemos mover por los deseos corporales provocados y por la sensibilización realizada en los encuentros con las direcciones externas, por el texto que verbalizaba, por los objetos presentes en la sala y por la presencia de la mirada, la respiración, el tacto, el movimiento y la voz del compañero de escena. La provocación debe generar la acción.
E aí Robson disse uma coisa que é que o mundo se manifesta de sensibilidades, razões e sentimentos, em los que o teatro se construye e se muestra. Al mover intensamente los cuerpos por el espacio, relacionándose con los objetos, las personas y la dramaturgia, los intérpretes fueron tomados por un torbellino de emociones a las que ascendieron junto con el movimiento y que fueron formando el mosaico emocional de Lalo, Cuca y Beba. Entonces, a Cuca de Ilmara Damasceno delimitaba el espacio con su andar siempre alrededor de la zona de la escena. Tenía una obsesión por mantener todos los objetos limpios y el lugar que ella concebía como el correcto. Y también buscaba la comunidad en los movimientos en el plano bajo. Entonces, a Cuca estaba casi siempre en el plano bajo. Já em minha composição, Lalo tinha como um movimento rápido, ágil e circular, com muitos giros e carreiras. Me gostava como ter a atenção das irmãs, dirigida hacia ele, hacia mim, Lalo. E suas principais ações eram caminhar em lugar de todos os objetos e interferir em lo que as mulheres estavam fazendo. Já para Gabriela Vitorino, que aportou a Beba a possibilidade de habitar entornos imaginários. A partir da interação com os objetos, criava e destruía mundos inteiros. A partir do apilamento de sillas e gabaratos com tiza no suelo, además priorizava estar em lugares altos. Casi sempre estava em cima da mesa, das sillas ou de los hermanos, de nosotros, que havia toda essa coisa também de carregar uns aos outros, sobretudo com ella. Sin embargo, a puesta en escena conservou o caráter improvisado, animando a las actrices e al actor a buscar o mesmo juego de presentificação em la sala de ensayo, reforçando a ideia do texto em que os personagens juegan a improvisar suas próprias vidas. Acá parte do escenário, vou estar falando um pouquinho do cenário agora. Tras a oração tarareada por los hermanos, que la sala não é la sala é la cocina, o quarto não é o quarto é inodoro. A cada câmbio de cenário, já por la chegada de los, sea por la chegada de los vecinos ou para evocar um recuerdo de la infância, como os niños que juegan com cajas ou legos, disponem as sillas e a mesa em uma nova configuração, criando e destruindo assim marcos diferentes a cada momento. Durante os experimentos, as decomposições espaciais e ações físicas, os intérpretes utilizaram todos os objetos que pudieran encontrar lá na sala 8. Umas 10 ou 12 sillas, tamboretes, mesa, pelotas, rasqueta, cuerda, cubo, paños de limpeza, piedras, cuerdas, etc. A partir de estos laboratórios, o responsável da escenografia e o vestuário, Guilherme Oliveira, que ha hecho este cenário, começou a perfilar uma identidade visual que valorara a criação de los actores e contribuyera a la construção simbólica da obra. Assim, as sillas se redujeron a 4, de 10, 12 a 4, e se introdujeron 10 tenderos, em los que se tenderam umas 40 sabanas de colores claros e diversos tamanhos. Se chegou à escena uma bota Wellington negra, que representou a figura do padre, creio que em vídeo é possível ver, e um sapato verde claro que representava a madre. Estes objetos, em outras ocasiões, ressignificaram simbolizando o jarrón,
jarrón, né? El cecineiro, juguete infantil, como também ocorreu com as sabanas e las sillas. Então, isso se transformava em muitas coisas, como os atores tinham que, e os próprios personagens se vestiam outros personagens, também assim se utilizava cenários, para que se fueran muitas coisas. Então, como quase todos os nossos trabalhos, La Noche de los Asesinos é como um entramado de dramaturgias. Tem o texto hablado, as ações, as imagens, a iluminação, o sonido. Nós trabalhamos em muitos momentos que o que se está dizendo não está necessariamente sendo executado pelo corpo. E a música também não é para sublinhar uma emoção, a luz também não. Então, é como várias dramaturgias, né, que potenciam a multiplicidade de leituras, reforçando as contradições, a não linearidade, o que se oculta e o que se mostra. A iluminação do espetáculo destaca por el uso de sombras, criadas principalmente a partir da luz exterior que se projetava sobre as grandes ventanas do Sala 8. Sala 8 tem umas ventanas, não é um espaço de teatro como aqui, com cadeiras, não é uma sala como um grande galpão, e aí como ventanas muito grandes, nós poníamos a luz de fora e também de dentro, e esta luz hacía como projeciones en las sábanas. De este modo, los personajes aparecían entre los huecos que, según el movimiento, ocultaban una parte del cuerpo y revelaban otra. Se creó un deslumbramiento visual con las sombras proyectadas sobre las sábanas, especialmente quando casualmente um forte vento passou por las ventanas e invadiu a cena, haciendo que as telas bailaran, moviendo as projeções. Isso foi um dia muito especial porque, na verdade, se choveu muito, a puesta não se foi hecha até o final, porque, como tinha uma luz de fora, entrou um vento e muita água no momento que estava como afetando uns cuchillos e se parecia efeito especial, pero havia muito risco que todos morissem eletrocutados porque também se entrava muita água por la parede, então pero foi muito bonito. Um peligro, pero bonito. El caráter simbólico aberto a innumerables interpretaciones es característica recurrente de las producciones del Grupo Máscara, así como la particularidad de la obra de José Triana. Aún así, al igual el texto La Noche de los Asesinos, que conlleva contornos políticos por el lugar y el momento en que fue escrito, así como las diversas referencias implícitas al proceso revolucionario cubano, la obra estrenada en Goiânia también motiva posibles miradas bajo un sesgo político-social. Robson Correa de Camargo, el director, reflexiona en el programa del montaje. Un teatro que muestra que todo cambia, todo se mueve, todo se transforma, un canto necesario en el país que vivimos hoy. En los años 60 y 70 nos unía una solidaridad, el sueño de una América Latina que debía ser una y libre. Tiempos de dictadura en Brasil y de dictadura en Chile, a partir del golpe militar de 1973. Relaciona el texto con su propia experiencia como estudiante y artista y militante durante la dictadura cívico-militar en Brasil y destaca la necesidad de cantar a la libertad y los deseos de un mundo mejor en la actualidad. Es importante destacar que la performance fue concebida entre los años de 2016 y 2018, época
en la que Brasil pasaba por cambios radicales y complejos que reverberan intensamente en los días actuales. Y ojalá que estemos cambiando eso. Fue en un periodo en el que el debate sobre la libertad y la violencia contra las mujeres y los negros y la comunidad LGBTQIA+, estaban en las ruedas de conversación y los medios de comunicación. Al poner, por ejemplo, al personaje Lalo usando lápis labial mientras su padre lo agrede y lo interroga sobre dónde estuvo, Máscara plantea el debate sobre la sociedad brasileña en que en ese momento y aún hoy coquetea con un conservadurismo radical que oprime principalmente a los negros, a las mujeres y a las personas LGBT. Al igual que el proceso revolucionario cubano, el Brasil de 2018, 2022 hasta 2022, hasta hoy, está marcado por el discurso de odio y la violencia de todo tipo contra los grupos mencionados. América Latina se encuentra en el arte y en su historia de violencia, de lucha. Pasado y presente se reflejan en un intento recurrente de erradicar las viejas costumbres y, como decía Lalo, construir una nueva casa en la que no se tenga que estar sujeto a imposiciones, ni pensar que no se tiene pleno derecho a la vida. De este modo, Máscara presenta una transcreación de la obra cubana de los años 60 que habla al individuo de hoy, instigando la sensibilización a través de una experiencia estético-sensorial que puede ser vista como una sesión de psicodrama, un manifiesto político, un paseo por los más secretos sueños todavía ocultos. Gracias. Colocado aquí, caso alguien quiera anotar, el YouTube de Máscara, que tiene como unas video performances, como un trabajo que hicimos en junio con un encuentro con pesquisadores de Beckett en Polonia, que estaban en Goiânia. En Spotify tenemos un podcast que se llama Fecha os Olhos, Cierra los Ojos, que es para escuchar, todo en portugués. Aproveche, aprenda portugués. Instagram de Máscara y Facebook, donde colocamos todo el website. Es eso. Muy bien, bueno, muy bien. Gracias. Como hacemos siempre, no va a ser la excepción. Abrimos algunas preguntas que le quieran hacer a Roney sobre el trabajo que hicieron con el grupo Máscara. Empiezo yo, así rompo el hielo. Quería preguntarte, Roney, si cuando llegaron al texto, La Noche de los Asesinos, fue justamente a través de conocer la obra, porque estaban investigando, tratando de visibilizar esta problemática en el 2018, o por un trabajo desde el cuerpo que venían investigando. ¿Cuál fue? ¿Obra, cuerpo o temática? Na verdad, Robson había montado este espetáculo en la década de 70 como para encerrar el curso del director en la universidad, la formatura, no sé qué es eso acá. Y en 2010, también había dirigido solo con mujeres en Goiânia, en la universidad, en una disciplina de la universidad. Y
quería, entonces surge con un deseo de él de volver, pero ahora con más tiempo, incluso para traducir el texto de una manera que nosotros pudiésemos tener una libertad incluso de, esta palabra es, en portugués eso es mejor. Entonces, había eso, pero iniciamos las primeras lecturas en 2013 y solo en 2016, 3 años después, que nosotros empezamos la montaje mismo. Se fue como una coincidencia, porque en 2016, cuando iniciamos el proceso, pasa poco tiempo, tiene el golpe contra Dilma, y después de eso, Brasil, que se hablaba de las cuestiones ligadas a las mujeres, ligadas a las cuestiones de derechos humanos, como todo se era debatida, en este momento se pasa a ser como, no se puede hablar de eso hasta hoy, en las escuelas no se puede hablar porque los chicos se filman, mandan a los padres, como hay un conservadorismo muy grande. Las elecciones de ahora, por ejemplo, no se podía hablar de la comunidad LGBT, no se puede. Lula se eligió sin hablar de la comunidad LGBT, porque si habla hoy en Brasil es como no se gana una elección, porque las fake news que Bolsonaro ha ganado en 2018, el año de la que estrenamos la apuesta, todas eran ligadas a la comunidad LGBT, como era un gay, una madera que tenía un pene, como todo muy loco. Entonces fue una coincidencia, pero nos alimentó, porque estábamos hablando con un texto, nuestros cuerpos moviendo en este momento, hablando de conservadurismo, hablando también de dictaduras, eso estaba en nuestro cuerpo. Había también un miedo de cómo sería recibido el espectáculo en este momento. Cómo las personas podrían agir, porque estaba todo se intensificando en Brasil, los discursos de odio, eso era una preocupación. A pesar que el público que se va al teatro, infelizmente no es el público que sería muy bueno que estuviera en el teatro. Hay que interpelar. Sí. ¿Lo hicieron siempre en Goiânia? ¿O la pudieron sacar? Pues no conseguimos salir con ella porque hay una dificultad por el escenario. Y también estrenamos 2018, presentamos 2018, 2019 bastante en Goiânia, Nápoles, mas pelo estado de Goiás, e depois se veio a pandemia, que era quando estávamos pensando como é que vamos fazer para circular, e aí agora a atriz que hace a Beba está viviendo en Francia, entonces ahora estamos pasando por una sustitución. Ahí, Gaby. Bueno, dos cosas. Una es si podés profundizar la idea de transcreación, y la otra es cómo es el panorama teatral en Goiânia. ¿Sí? Entonces, la transcreación que hablamos es porque nosotros, como até acortar un poco, pero tentando esta idea de varias dramaturgias,
passa por isso, uma ideia de que quando pegamos o texto teatral, não vamos abordá-lo como um texto teatral, no sentido de vamos agora a leitura de mesa, não, nuestra abordaje es primero el cuerpo, incluso en la lectura, como es, y en este cuerpo, como nosotros comprendemos, que se envuelve toda la gesticulación, el gestual, la fala, la respiración, las subjetividades, los pensamientos, entonces todo aconteciendo en todo el tiempo. Entonces voy a leer, a veces pego acá, pero voy a caminar, como mi cuerpo va haciendo con eso. Y es una transcreación porque también pasamos por si pensamos en una transdisciplinaridad, hay una conversa muy fuerte con las artes visuales, con la danza, con el teatro, con la psicología, con las performances culturales, en cuanto comprendemos que las performances de la cultura es nuestra materia prima. Entonces solo creamos a partir de nuestras referencias culturales, y cuando digo eso no es solo de una idea de manifestaciones tradicionales, es de la vegetación. Entonces esta vegetación influencia en cómo mi cuerpo se mueve, lo que como, los olores, lo que oigo, la musicalidad. No hay como montar una puesta sin utilizar, en portugués, sin utilizar toda la música que tenemos en Brasil, de la fala, que es muy diversa. Entonces nosotros, cuando pegamos el texto, no trabajamos como pensando que estamos creando una puesta de teatro. Y tampoco queremos ser fieles al texto. Así estamos haciendo con Beckett, así estamos haciendo con Triana. No tenemos este culto al autor, lo respetamos, pero también vamos a compondo junto. Entonces la idea de transcreación es que no es una creación de teatro, es una creación que pasa por una transdisciplinaridad, por conversas, por lecturas y por una mirada adentro. Miramos al espejo y después miramos afuera. Miramos, es interno, para después externo. Después, incluso después del espectáculo casi pronto, que vamos a leer sobre Triana, quién es, sobre la revolución cubana. Antes no, porque antes es necesario que el cuerpo y que el texto se torne parte del cuerpo. Hay un abordaje al principio como más próxima a veces de la danza, porque trabajamos la fisicalidad, pero también hay un momento que la discusión se baja por un viés psicológico. Otro momento social, porque como va apareciendo, entonces vamos leyendo, vamos conversando, vamos dialogando. La idea de la transcreación es como no puede tener fronteras disciplinares. No podemos abordar una montaje teatral sin libertad, pensando que tenemos que reproducir los códigos teatrales, que tenemos que presentar en un teatro, la luz así, no. Eso por eso incluso que ha preguntado la dificultad a veces de presentar nuestros espectáculos, porque no es pensado para un gran teatro con mucha gente y con todos los códigos que se espera de una puesta teatral. No sé si respondí. Sí, perfecto.
La escena de Goiânia es también muy diversa. Goiânia es una ciudad muy joven, tiene 89 años, una ciudad que fue construida como para ser la capital del estado de Goiás, entonces para las personas trabajar y vivir, en fin. No es una ciudad que se creó pensando para hacer la arte, ¿no? Como ninguna, pero como es muy joven, esto se torna un poco complejo, porque tenemos que estar siempre brigando por espacio. Pero paradójicamente, Goiânia es una ciudad que tiene muchos grupos de investigación teatral, de grupos que hacen un trabajo muy particular y muy diverso, tal vez por la propia falta de identidad de la ciudad. Se hace posible, porque Goiânia es como mucho conocida en Brasil por ser un lugar de la música que llamamos música sertaneja, que es como una música country, porque es una ciudad que tiene como la base de la economía, el estado es agropecuario, entonces también tiene esta ligación con campo, y al mismo tiempo esta ciudad es muy reconocida por haber una escena de rock muy fuerte. Había como el principal evento sertanejo era el mismo tiempo que uno de los principales eventos de rock en los mismos días. Entonces se tiene desde un teatro, por ser eso, desde un teatro muy comercial, sobre todo para los niños, donde se lotan, son los teatros muy llenos de gente, como el teatro más experimental posible. Pero cuando nosotros iniciamos Máscara en Goiânia en 2002, me recuerdo, ainda no hacía parte del grupo, que éramos también vistos como un grupo muy distinto de todo, y las personas a principio no asistían, porque era como eso es muy intelectual, eso es muy experimental, no están hablando nada con nada, y eso nosotros fuimos como conquistando un público. Hoy el Máscara veo que tiene un público, no es tanto la gente que hace teatro en Goiânia, pero otras personas que fuimos conquistando con este trabajo de llevar puestas como esa para las escuelas, para las manifestaciones, para grupos que querían discutir. Hay un grupo que se discute psicología, que ¿quieres que presentemos compañía? Vamos allá y discutimos. Con eso fuimos formando un público de nosotros, pero queremos más, ¿sí? Yo estaba pensando en esta transcreación del cuerpo. ¿El cuerpo que investiga es el cuerpo del actor o es el cuerpo del personaje? ¿O son los dos? ¿O cómo funciona eso ahí? La idea de personaje dentro de que nosotros estamos creando es muy como... es difícil hablar español eso, pero es muy delicado porque no estamos como en el límite entre una cosa y otra. No creamos pensando en la idea, por ejemplo, stanislavskiana, pero también debemos en Stanislavski, ¿no? Pero no es como esta idea pura
de un actor que se veste una otra criatura muy diferente de ti. Yo veo como si a veces asumimos este personaje, pero en la misma puesta nosotros nos afastamos de eso y es el actor. Es una línea muy tenue entre una cosa y otra, pero nosotros no investigamos en un lugar de creación de personaje tan dura. Es como estar este personaje también es el actor y el actor también es el personaje y yo puedo incluso durante la montaje del espectáculo hacer una aproximación y un afastamiento. Ahora me voy a una cosa mucho teatral, que estoy vestiendo un personaje, tiene esa idea, pero después se desconstruye. Y hay un momento que hay una intimidad más próxima del actor. No siento que hay como esa idea casi de un anulamiento del actor, no. Es como, creo que como está hablando de transcreación y se rompe fronteras, creo que también se rompe esta frontera entre actor y personaje. Creo que essa cosa se va misturando. Não há elaborado isso, por exemplo, escrito ainda. E quando me pergunta, também estou elaborando acá como existe, como sinto em meu corpo, quando estou em cena. Porque me sinto assim, não é como... É difícil, por exemplo, falar el halo como se fuera um outro. Porque não é, e é também, porque não sou eu em mi cotidiano, pero também sou eu em mi cotidiano. Estar em todo isso, todo o tempo. Porque para nós, por exemplo, é muito importante a ideia de las performances de la cultura como alimento, como matéria principal de nossa criação. Porque quando falamos de performance da cultura, que o processo necessariamente se vai passar para mirar a si mesmo, para explorar a si mesmo primeiro. Explorar a si mesmo é também explorar todo o mundo que estás vivendo, com todas as questões. Se montava a Noite dos Assassinos em 2013, seria outra coisa. Porque o momento político era outro, porque a cabeça era outra. Apresentar em 2009 a companhia é muito diferente de apresentar agora. Em mesmo país, em mesma cidade, pero outra coisa. Porque em companhia, por exemplo, não há, aí te digo, não há personagem muito assumido como personagem hora nenhuma. O que há são esboços que a vezes vestimos esta roupa, a vezes sacamos e vamos fazendo isso. Mas eu creio que também assim é todo o que hacemos. Não sei se também está claro. Havia uma pergunta muito boa, mas muito difícil. Então, estava cá elaborando ainda. Mas assim sinto em meu corpo. Assim sinto. Con esta pregunta que dice Pau, te pones a pensar o me pongo, en el teatro se hace personajes. ¿Cómo no, por ejemplo, viendo lo de compañía, sí es un hecho que no hay personajes? Se me hace como se manifiesta a través de la poética, lo que entendemos como Beckett, a través de las sensaciones. Si hicieras un personaje, que sé que no que es un personaje, de un asesino, aparte de estos asesinos, de un asesino, ¿cómo llegas a dividir esta línea, este límite? ¿No? O sea, había un compañero que decía, es que necesito
necesito sentir la sangre para sentir que soy el asesino, ¿no? ¿Cómo llegar a eso? O sea, se lo pregunta a Rodrigo. ¿Cómo sí, ese proceso? ¿Cómo dividirlo? Es que la noche de los asesinos, esta puesta, tiene una facilidad en ese sentido, porque se presenta como un juego, en un juego como de los niños de faz de conta que hablamos en Brasil, de como yo asumo ahora una cosa y después no asumo. Esto es un copo, no sé, una taza, pero puede ser un cuchillo, puede ser lo que quiera. Entonces hay un lugar de la imaginación que facilita eso, de que entro acá, desfaço eso, hay otra cosa, porque ahí, ahora yo soy Lalo, ahora Pantaleón, y ahora puedo ser Ronei. Pero todo el tiempo soy todo eso. Cuando soy Lalo también soy Ronei. No hay como separar eso. Mas yo no pierdo la idea de personaje en ese sentido, de construir esta figura que es muy distinta de mí. Eso no hago. Me quedo en este lugar casi como montando un otro rompecabezas que es diferente de mí, mas que no deja de ser yo. Como si pudiera me dividir en muchos pedazos y ahí monto diferente. Y ahí es eso. Hay un mergulho emocional también, no deja de tener. Pero es como un ritual. En Brasil hay muchas religiones de matriz africana, ¿no? Que hay como rituales. Los rituales, hay el ritual de trance, que se va y se participa, pero esto se queda ya. Hay una transformación que reverbera y te va para la vida. Pero la idea ritualística se deja ahí. Es como, entonces cuando entro en escena, todo tiene que ser resolvido ahí. La vida tiene que empezar una vida y morir allí. Pero también se va a quedar en ti, se reverberando. Pero hay el ritual de iniciar y de salir. Y eso facilita para que también se no va como no hay tan fuerte esa separación de actor y personaje para que no te va a confundir las cosas, ¿no? Pero esta idea ritualística es muy fuerte para nosotros. Hay una cosa muy importante, en Brasil se habla mucho de las religiones de matriz africana, que se va a hacer para nosotros falamos despacho, es como hacer una ofrenda, un orixá. Nem siempre es con animal muerto, a veces sí. Pero la noción de sacrificio, sí. O del concepto, quizás no de matar algo, pero... Sí, de entregar algo, de una ofrecer algo a un orixá, se busca una encruzilhada, que es la cruz, né? Un camino o un lugar donde tenga una cruz, una salida para frente, para atrás, para los lados. Y nosotros gustamos de localizar el trabajo de máscara, de la abordaje del trabajo de actor de máscara en una encrucijada. Entonces, tiene el personaje, tiene el actor, tiene la movimentación, tiene la voz, tiene muchas cosas y nos estamos acá todo el tiempo en el centro de esta encrucijada, que a veces vamos más para un trabajo a veces más físico, de una precisión,
a veces voy para un trabajo más intuitivo, a veces voy para un trabajo que se aproxima más del personaje y a veces me distancio de la idea del personaje, y todo en un mismo trabajo. Tal vez hablando, y tú que has visto otras cosas nuestras, tal vez consiga até visualizar un poquito de eso, de cuando vamos haciendo durante el propio espectáculo. La personaje no se mantiene con una... No tenemos una cosa rígida. Ela puede se transformar todo el tiempo. No sé si ha respondido también. Ustedes están haciendo provocaciones muy buenas. Começo a elaborar acá, né? Son cosas que están en mi cuerpo, pero muchas no elaboradas acá. Entonces, estoy en este movimiento. Bueno, ¿quedó alguna? Tenemos que ir cerrando ya, que nos han dicho hasta las 7. Si no hay ninguna pregunta, cortita, cerramos. Bueno, muchísimas gracias, Ronei, te pedimos con un aplauso. Muchísimas gracias, Máscara, todos y todas de Máscara que han transitado también el Congreso, que ya se nos fueron, pero también son parte. Así que bueno, y gracias por venir, por asistir. Y hoy entonces le damos cierre al 6º Congreso Internacional de Teatro Contexto Tipea. Y en un año, capaz, nos volvemos a ver. Sí. Bueno, Muchas gracias. Están todos invitados a ir a Goiânia. Serán todos muy bien recibidos. vamos a ver.